Capítulo 14. Edgar caminaba con pasos firmes, cargando a la pequeña Sin sobre sus hombros. Su rostro estaba serio, pero había una ligera suavidad en sus ojos mientras sentía las pequeñas manos de su hija aferrarse a él con confianza. Detrás de él, J, B y N corrían con energía, sus risas resonando en el amplio pasillo de la antigua mansión. Los tres pequeños vampiros llevaban en sus rostros rastros de su reciente banquete, líneas de sangre que se mezclaban con sus sonrisas inocentes, como si acabaran de volver de una simple travesura infantil y no de una cacería. Las escaleras crujían bajo sus pies, el eco de sus pasos reverberando en el silencio de la casa. A pesar de la alegría palpable en el aire, había una tensión latente, un peso que todos sentían, pero ninguno mencionaba. La mansión, aunque majestuosa, parecía aún más oscura, con las sombras alargándose en los rincones, observando sin ser vistas. Cuando Edgar llegó a la puerta de la habitación, su corazón se encogió. Sabía lo que encontraría al otro lado, pero eso no lo hacía más fácil. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. La habitación, iluminada por la luz tenue de la luna, que se filtraba a través de las pesadas cortinas, reveló a Tessa, sentada en la orilla de la cama. Su postura era frágil, su cuerpo inclinado hacia adelante, y su pecho se sacudía con cada tos profunda que se escapaba de sus labios. Tessa, su querida Tessa, estaba tan pálida que parecía una figura esculpida en mármol, solo que el mármol nunca había mostrado tal fragilidad. Edgar dejó a Sin en el suelo, su pequeña figura deslizándose suavemente por su costado, y en 2 pasos largos se acercó a su esposa. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus propios rasgos. El sonido de la tos de Tessa resonaba en la habitación, un sonido húmedo y agónico, que terminó en un silencio pesado y opresivo. Edgar la miró, la hizo alzar la mirada, y lo que vio lo golpeó como un puñal. Los ojos de Tessa, aquellos que una vez brillaron con una luz vibrante, ahora estaban apagados, llenos de dolor, pero lo que lo dejó helado fue el carmesí brillante que manchaba sus labios y nariz, una mancha que se extendía como una flor sangrienta sobre su piel de albalastro. Con manos temblorosas, Edgar usó la manga de su abrigo para limpiar el rostro de su esposa, un acto desesperado y torpe, como si al borrar esas manchas pudiera borrar también la enfermedad que la estaba consumiendo. La abrazó entonces, con fuerza, como si al hacerla suya en ese instante pudiera transmitirle algo que su propia vida, su propia energía. Tessa, tan débil, se aferró a él, como si él fuera la última cosa real en un mundo que comenzaba a desvanecerse ante sus ojos. El abrazo de Edgar era protector, pero también desesperado. Podía sentir cada hueso en el cuerpo de Tessa, cada respiración errática, y su propia impotencia lo consumía. La amaba con todo lo que era, y sin embargo, no podía hacer nada para detener lo inevitable. Sus hijos estaban ahí, observando en silencio, testigos de la escena más vulnerable que jamás hubieran visto. J, en su rol de ser la mayor, frunció el ceño, sus ojos oscilando entre la preocupación y la confusión. Su mente luchaba por comprender lo que veía, por reconciliar la imagen de su madre fuerte y sonriente, con la figura frágil que ahora temblaba en los brazos de su padre. Quería acercarse, quería ofrecer consuelo, pero se sentía atrapada entre su propio miedo y el deseo de proteger a sus hermanos más pequeños. B, que siempre había sido la más sensible, se cubrió los ojos con las manos, como si al no ver pudiera negar la realidad. Pero las lágrimas se filtraban entre sus dedos, delantaban su angustia. Cada sollozo de su madre resonaba en sus oídos, cada sonido era como un cuchillo que se clavaba en su joven corazón. N, el más enigmático de todos,
Permaneció quieto, su expresión una máscara de frialdad que apenas ocultaba el torbellino de emociones dentro de él. Su rostro no mostraba ni miedo ni tristeza, solo un vacío que resultaba desconcertante. Pero detrás de esos ojos sin vida, él observaba cada detalle, cada movimiento, cada cambio en el tono de la respiración de su madre. Era como si estuviera grabando ese momento en su mente, sabiendo que sería uno de los últimos recuerdos que tendría de ella, algo que lo atormentaría durante los siguientes siglos venideros. Sin, en cambio, era la más pequeña, y aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sentía el peso de la tristeza en el aire. Sus pasos fueron lentos, inseguros, pero cargados de determinación. Se acercó a su madre, su pequeño cuerpo titubeando con cada movimiento, como si no estuviera segura de lo que debía hacer, pero algo en su corazón la impulsó a seguir hacia adelante. ¿Mami? Su voz fue un susurro, tan suave que parecía que solo Tessa podía escucharlo. Cuando su madre alzó la vista y la miró, Sin sonrió, una sonrisa inocente y dulce que contrastaba con la gravedad del momento. Mira, no, no manché mi vestido, dijo, estirando los brazos para que Tessa pudiera ver el pequeño logro que había conseguido. El vestido de Sin, un pequeño traje de algodón blanco, estaba limpio, a pesar del caos que había predecido. Era como si la niña hubiera comprendido, de alguna manera, que mantener su vestido limpio significaba algo más que una simple cuestión de orden. Era un símbolo, un pequeño rayo de esperanza, algo que su madre podría ver y aferrarse en medio de su dolor. Las palabras de Sid rompieron algo dentro de Tessa, una presa de emociones contenidas que se desbordaron en forma de lágrimas. Con un gemido ahogado, se derrumbó, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, manchando el vestido de su hija con el rojo carmesí de su sangre, mezclado con el salado de sus lágrimas. Mi pequeña Sin, Tessa murmuró entre sollozos, su voz quebrada, sus brazos, débiles pero firmes en su deseo de consolar, rodearon a Sin, acunándola contra su pecho. Era un abrazo desesperado, una madre aferrándose a su hija, como si al hacerlo pudiera mantenerla a salvo de todo el dolor y la oscuridad que acechaba en su propia mente. El pequeño cuerpo de Sin se acomodó contra su madre, encajando perfectamente como si estuviera hecho para estar allí. Las lágrimas continuaron fluyendo, pero ya no había sollozos, solo un silencio pesado, lleno de todo lo que no se podía decir. Uno a uno, los otros niños se acercaron, como atraídos por un imán invisible. Jota fue la primera, moviéndose lentamente, todavía dudando, pero incapaz de resistir el impulso de estar cerca de su hermana y de su madre. B, tras unos segundos de duda, apartó las manos de su rostro y dio un paso vacilante hacia adelante. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había un destello de resolución en sus ojos. Se unió al abrazo, sus pequeños brazos rodeando a su madre, y así con toda la fuerza que pudo reunir. N fue el último. No mostró emoción alguna mientras se acercaba, pero cuando finalmente se unió al abrazo, hubo un leve temblor en sus manos, una señal de que incluso él, tan contenido y distante, estaba profundamente afectado. Sus brazos se entrelazaron con los de sus hermanos, completando el círculo de consuelo y protección que habían formado alrededor de su madre. Edgar observaba la escena, su corazón apretado por un dolor que amenazaba con romperlo. Pero no solo era dolor, había también un amor, un profundo amor y una determinación feroz de proteger a su familia, de mantenerlos unidos a pesar de todo lo que el destino les arrojaba. Miró a Tessa, su querida Tessa, y sintió que su amor por ella crecía aún más, si es que eso era posible.
Era una mujer increíble, fuerte y valiente. A pesar de su dolor, seguía siendo el centro de su pequeño universo. Tessa levantó la vista hacia Edgar, sus ojos hinchados y llenos de lágrimas. Sin decir una palabra, le tendió la mano, invitándolo a unirse a ellos. Edgar no dudó. No podía hacerlo. Se inclinó hacia adelante, aceptando la mano de su esposa y se unió al abrazo, rodeando a toda su familia con sus brazos fuertes y protectores. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir para ellos. No había más enfermedad, no había más dolor. Solo en ese instante en el que estaban todos juntos, unidos por un lazo de amor que ni siquiera la muerte podía romper. El silencio en la habitación era absoluto, roto por el suave susurro de las respiraciones entrelazadas y el ocasional sollozo que se escapaba de los labios de Tessa. No era un silencio vacío, estaba lleno de todas las emociones que no se podían expresar con palabras, de todos los miedos y esperanzas que compartían en ese instante. Capítulo 15. ¿Has visto al idiota de N? B se giró hacia su hermana. J. La mencionada vestía un vestido negro ajustado que le llegaba a medio muslo, y sus características coletas. B negó con la cabeza. Seguramente salió al pueblo y el sol lo alcanzó. ¿O qué mierda yo sé? B se encogió de hombros y J soltó un gruñido. Pues si el sol lo alcanzó al idiota, tendré que preocuparme por uno menos de ustedes. Ninguno dijo nada más. B se fue volando a su habitación, mientras que J salió por la puerta principal cerrándola con fuerza. La noche majestuosa, con la luz de la luna, era temprano relativamente, quizá alrededor de las 12. Sus alas hicieron presencia y emprendió el vuelo rumbo hacia el pueblo, buscando encontrar una víctima fácil, algo de qué alimentarse y largarse luego. No le apetecía mucho estar entre tanta gente con sus vidas nocturnas, donde a pesar de ser tarde, había vida. Cosa de esperarse en una noche de sábado. Los adolescentes iban y venían, en grupo o con alguna pareja. Algunos entrando al único club del pueblo, y otros cuantos tomando alcohol con identificaciones falsas, o simplemente porque el dueño del establecimiento los conoce. Normalmente J entraría a uno de esos lugares, seduciría a algún hombre convenciéndolo de ir a un lugar más privado, y lo llevaría a un callejón o a una calle desolada, donde lo mataría y se alimentaría drenando su cuerpo. La noche se cernía sobre el pueblo, como un manto de terciopelo oscuro, engalanado por la luz plateada de la luna que se filtraba entre las nubes. Viento suave acariciaba las calles, susurrando secretos a aquellos que aún permanecían despiertos a tan avanzada hora. J, con su vestido negro ajustado que delineaba su esbelta figura, se movía con la gracia de un depredador, su mente ocupada en la búsqueda de alimento y divagando un poco hacia que pudo suceder con su hermano N. La diferencia de B no le sorprendió, pues sabía que la preocupación no era una emoción que sus hermanos compartían con facilidad. Las calles desiertas del pueblo parecían resonar con el eco de sus propios pensamientos, y la irritación que sentía hacia N crecía con cada paso que daba. J no era alguien que se preocupara fácilmente, pero había algo en la desaparición de N que le inquietaba. Tal vez era el instinto protector que tenían sus hermanos, o tal vez simplemente no soportaba la idea de que uno de ellos hubiera sido tan descuidado como para dejarse atrapar por el sol. El aleteo de sus alas la llevó hacia el pueblo, una sombra en la oscuridad, y aterrizó en un callejón vacío, donde el silencio era su único compañero. Guardó sus alas con un movimiento fluido, y con un suspiro se dirigió hacia la avenida principal. A pesar de la hora, la vida nocturna del pueblo seguía vibrante, con adolescentes y jóvenes adultos que buscaban perderse en el caos de una noche de sábado. La risa y el bullicio y la música se mezclaban en el aire, creando una sinfonía que le resultaba tanto atrayente como repulsiva. Normalmente,
Normalmente, Jota ya había entrado a uno de los bares o clubes escogiendo una presa y la había seducido con su belleza etérea y su encanto innato. Hubiera susurrado promesas y placeres clandestinos, atrayendo a su víctima a un lugar solitario, donde el aroma de su miedo y deseo se entrelazarían con el dulce néctar de su sangre. Pero esa noche algo la detenía. Quizá era la creciente frustración que sentía por la desaparición de N, o tal vez la fatiga emocional de un día lleno de sombras. Perdida en sus pensamientos, casi no se dio cuenta cuando su cuerpo chocó contra el de otra persona. El impacto la sacó de su encinamiento y vio como una chica caía al suelo, esparciendo una bolsa de papel y su contenido en el pavimento. Los libros y cristales preciosos rodaron por el suelo, brillando bajo la luz de las farolas. J parpadeó, sacudiendo su cabeza como si eso pudiera despejar la neblina de su mente. Se inclinó para ofrecerle una mano a la chica. Lo siento, dijo con una voz que no era del todo suya. A pesar de lo que su mente le decía, su instinto le gritaba que esta era una oportunidad perfecta, una excusa para seguir con sus hábitos depredadores. Pero al mirarla más de cerca, algo la detuvo. La chica era pequeña, con una figura esbelta que parecía aún más diminuta por la amplitud de sus shorts y la holgadura de su sudadera roja. Su cabello largo y oscuro caía en cascadas de su cadera, y sus ojos rojos brillaban con una mezcla de sorpresa y timidez. Sus labios, de un hermoso tono rosa pálido, estaban ligeramente separados, como si estuviera a punto de decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Preguntó Jota, sus ojos dorados recorriendo rápidamente el cuerpo de la chica en busca de algún daño. No encontraba ningún rastro de heridas, pero su mirada no podía evitar volver una y otra vez a esos ojos rojos que la miraban con una intensidad que la desconcertaba. Gracias, respondió la chica con una voz suave como un susurro en la noche. Estoy bien, aunque... J observó cómo la chica jugaba con un mechón de su cabello, claramente nerviosa. ¿Estás libre? Digo, ¿podría invitarte a algo por ayudarme a levantarme? J no pudo evitar sonreír ante la torpe excusa. Sabía que era la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan. Pero algo en la manera en que la chica la miraba la desarmó. Era como si por un momento hubiera olvidado quién era y qué debía hacer. Sin embargo, a su lado racional le recordó que tenía una misión que cumplir, así que asintió, permitiendo que la chica la guiara por la calle. A medida que caminaban, J observó a su acompañante con más atención. Había algo en su forma de moverse, en la delicadeza de sus gestos que le intrigaba. No era una presa fácil, había una especie de inquietud en ella, una calma que contrastaba fuertemente con la agitación interna que J sentía. No podía entender por qué, pero se sentía extrañamente atraída hacia esa calma, como si fuera un faro en medio de una tormenta. Por aquí, dijo la chica, señalando una pequeña cafetería en una esquina. J se sorprendió al darse cuenta de que, en lugar de ir a un bar ruidoso o a un club oscuro, la chica la estaba llevando a un lugar mucho más tranquilo y acogedor. Una pequeña cafetería que parecía sacada de otra época, con luces suaves que emitían un cálido resplandor desde sus ventanas. El interior de la cafetería era acogedor, con muebles de madera oscura y suaves cojines en tonos de rojo y marrón. El ambiente era relajado, casi íntimo, con solo unas pocas personas sentadas en mesas dispersas, sumidas en conversaciones en voz baja. La chica condujo a J hacia una mesa en una esquina, lejos de las miradas curiosas, y se sentó frente a frente. ¿Qué te gustaría tomar? Preguntó la chica, sacando una pequeña sonrisa que parecía iluminar su rostro. J lo observó, sus pensamientos girando en torno a la extraña situación en la que se encontraba. No era normal que ella se sintiera tan desconcertada, tan fuera de lugar. Estaba acostumbrada a tener el control, a ser quien guiaba la situación. Pero aquí estaba, sentada en una cafetería con una desconocida y sin saber qué decir. Lo que tú prefieras,
respondió Jota finalmente, decidiendo que seguiría el juego por un rato más. Quizá podía aprender algo más sobre esta chica antes de decidir qué hacer con ella. La chica sintió y se levantó para acercarse al mostrador. Jota la observó mientras se alejaba, sus pensamientos aún más confundidos que antes. Había algo en esa situación que no cuadraba, algo que le hacía sentir diferente, y no podía sacudir la sensación de que algo importante se estaba perdiendo. Mientras esperaba, Jota permitió que su mirada vagara por el lugar. Las paredes estaban decoradas con fotos en blanco y negro de paisajes antiguos, y una suave música instrumental flotaba en el aire, creando una atmósfera de tranquilidad que contrastaba fuertemente con la agitación que Jota sentía por dentro. Se preguntó, no, por primera vez, quién era esta chica y por qué la había llevado a un lugar así. Cuando la chica regresó con 2 tazas humeantes, Jota la miró con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó tomando la taza que le ofrecía. Té de jazmín, respondió la chica con una sonrisa. Es mi favorito. Pensé que te gustaría. Jota tomó un sorbo, y el delicado sabor floral la sorprendió. No era algo que hubiera probado antes, pero no estaba mal. De hecho, era bastante agradable. Dejó que el calor de la taza le calentara las manos mientras observaba a la chica tomar un sorbo de su propia taza, sus ojos rojos brillando a la luz suave de las lámparas. Mi nombre es Dol, por cierto, dijo la chica, rompiendo el silencio que había formado entre ellas. ¿Y tú eres...? Jota, respondió ella con un tono neutral, sin revelar mucho más. No estaba seguro de por qué, pero sentía que no debía ser completamente abierta con esta chica. Al menos, no todavía. Dol asintió, como si esperara esa respuesta, y luego sonrió de nuevo. Es un placer conocerte, Jota. A medida que la conversación continuaba, Jota comenzó a relajarse, algo que no hacía con facilidad. Dol resultó ser una compañía sorprendentemente agradable, con una voz suave y una risa que era a la vez contagiosa y calmante. Hablaban de temas triviales al principio, el clima, el pueblo y la música que sonaba en la cafetería. Pero lentamente la conversación comenzó a profundizarse, tocando temas más personales. Jota se encontró revelando más de lo que hubiera planeado, compartiendo pequeños fragmentos de su vida y sus pensamientos, algo que rara vez hacía con desconocidos. Dol escuchó con atención, sin juzgar, solo asintiendo y ofreciendo su perspectiva cuando se la pedía. Había una tranquilidad en ella, una aceptación que Jota no estaba acostumbrada a recibir, y eso la desconcertaba. Pronto Jota se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. La noche parecía haberse desvanecido, y el ambiente cálido de la cafetería había envuelto sus sentidos, alejándola de la fría realidad exterior. Estaba tan absorta en la conversación que casi se olvidó del propósito original de su salida. La urgencia de encontrar a N, de cazar, de cumplir con sus instintos, se desvaneció en un segundo plano, eclipsada por la inesperada conexión que sentía con Dol. Cuando finalmente se levantaron para irse, Jota se sorprendió al notar de que se sentía bien. Había algo en esta chica, algo en la noche que habían compartido, que la habían cambiado de alguna manera. Era un sentimiento extraño, uno que no podía identificar completamente, pero no podía negarlo. Gracias por la compañía, dijo Dol mientras salía de la cafetería y se dirigía a la calle iluminada por farolas. Me alegra haber chocado contigo. Jota se detuvo un momento, mirándola fijamente. Yo también, admitió, aunque no entendía completamente por qué. Dol asintió, y Jota sintió una extraña calidez en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Te gustaría caminar un poco más?, preguntó Dol, como si no quisiera que la noche terminara todavía. Jota sintió sin pensarlo, y juntas comenzaron a caminar por las calles, casi desiertas al pueblo. El silencio entre ellas no era incómodo, sino cargado de una comprensión tácita. Caminaban sin rumbo fijo,
simplemente disfrutando de la compañía mutua. Y Jota se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de estar en control, de ser la cazadora. Estaba bien simplemente ser y dejar que la noche tomara su curso. A medida que la noche avanzaba, el pueblo comenzaba a dormir. Las luces de las casas se apagaban una por una, y el bullicio de la vida nocturna se desvanecía, dejando atrás un silencio pacífico. Jota y Dol continuaban caminando, hablando de todo y a la vez nada. Jota descubrió que Dol tenía una forma única de ver el mundo, una perspectiva que le intrigaba y la desafiaba a pensar de manera diferente. Mientras caminaba, Dol le habló sobre su interés por la magia y los cristales, mostrando una pasión que Jota no había anticipado. Dol llevaba consigo un pequeño cristal que había recogido del suelo cuando chocaron, y la sostuvo en su mano, hablando de cómo creía que cada cristal tenía una energía única que podía fluir en las personas. Jota le escuchó con atención, sorprendida por la profundidad de sus creencias y por cómo se contrastaba con la violencia que ella misma solía ejercer. ¿Y tú? Preguntó Dol de repente, mirándola con curiosidad. ¿Tienes algo que te apasione? Jota se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Era raro para ella pensar en algo que fuera de su existencia vampírica, pero la forma en que Dol la miraba, con una mezcla de expectativa e incomprensión, la hizo querer responder de manera sincera. No lo sé, dijo finalmente. Supongo que mis hermanos. No diría que es una pasión, pero son importantes para mí. Me preocupo por ellos, aunque a veces no lo demuestre. Dola sintió lentamente, como si entendiera más de lo que Jota estaba dispuesta a admitir. Eso es algo bueno, dijo suavemente. Significa que te importa, y eso es lo que realmente importa. Jota sintió un nudo en la garganta, una emoción que no sabía cómo manejar. Era extraño cómo esta chica que había conocido solo hacía unas horas había logrado llegar a un lugar tan profundo dentro de ella. Sentía una conexión que no podía explicar, pero sabía que no quería que esa noche terminara. Finalmente, llegaron a un parque a las afueras del pueblo, un lugar tranquilo y apartado, donde el único sonido era el murmullo del viento entre los árboles. Jota se detuvo, mirando hacia el cielo estrellado, y sintió una paz que le envolvía de manera inesperada. Es hermoso aquí, dijo Roy, rompiendo el silencio. ¿No te parece? Jota sintió, sin apartar la vista del cielo. Sí lo es, murmuró por un momento. Se permitió simplemente disfrutar del momento, dejando de luego todas sus preocupaciones y responsabilidades. Sin darse cuenta, sus pensamientos comenzaron a divagar, y se encontró pensando en cómo había empezado esa noche. Había salido con la intención de cazar y encontrar a su hermano, de cumplir con su rol de protectora, pero ahora todo parecía distante, casi irrelevante en comparación a la calma que sentía estando con Dol. Gracias, dijo Jota de repente, girando para mirar a Dol. La otra chica levantó la vista sorprendida. Por esta noche. Realmente lo necesitaba. Dol sonrió, una sonrisa cálida y sincera que hizo que Jota sintiera un calor en su pecho. No tienes que agradecerme. Yo también lo necesitaba, respondió ella. El silencio volvió a sentarse entre ellas, pero esta vez era un silencio lleno de entendimiento, una conexión tácita que no necesitaba palabras para ser comprendida. Jota se dio cuenta de que por primera vez, en mucho tiempo, no se sentía sola. Había algo en la compañía de Dol que la hacía sentir completa, como si hubiera encontrado una parte de sí misma que no sabía que había perdido. El tiempo pareció detenerse mientras se sentaban juntas en el parque, contemplando el cielo nocturno. Ninguna de las dos tenía prisa por irse, y Jota se dio cuenta de que estaba disfrutando del momento, algo que rara vez le sucedía. Había algo en Dol, en su presencia tranquila, en su forma de ver al mundo que la hacía sentir en paz consigo misma. A medida que la noche avanzaba y el frío comenzaba a asentarse, Jota se encontró deseando que la noche no terminara,
pero sabía que eventualmente tendría que regresar a la realidad y a sus respectivas vidas. Sin embargo, esa noche había sido diferente, y Jota sabía que no la olvidaría fácilmente. Finalmente, Dol rompió el silencio. Deberíamos irnos, dijo suavemente, y Jota asintió, sintiendo una ligera punzada de decepción, pero sabía que Dol tenía razón. Se levantaron y comenzaron a caminar de regreso al pueblo. El silencio entre ellas cargado de emociones no dichas. Jota no sabía cómo terminaría esto, pero había una parte de ella que deseaba que no fuera el final. Cuando finalmente llegaron al lugar donde se habían encontrado, Dol se detuvo y se giró para mirarla. Me alegro de haberte conocido, Jota, dijo, su voz suave pero cargada de sinceridad. Espero que volvamos a vernos. Jota sintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Yo también, dijo, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que lo decía en serio. Se despidieron con una sonrisa, y Jota observó cómo Dol se alejaba, desapareciendo en la noche. Solo cuando se quedó sola, se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La casa, la misión, todo había quedado en segundo plano, eclipsado por una noche que había sido más significativa de lo que hubiera imaginado. Mientras caminaba de regreso a casa, Jota se dio cuenta de que había encontrado algo esa noche, algo que no sabía que estaba buscando, y mientras el frío viento de la noche la envolvía, supo que no solo era la compañía de Dol lo que había disfrutado, sino la forma en que Dol la había hecho sentir, la que la había hecho olvidar, aunque solo fuera por un momento, quién era y qué debía de hacer. La noche había terminado, pero Jota sabía que algo había cambiado dentro de ella, algo que no podía ignorar, y mientras sus pensamientos vagaban, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Mientras extendía sus alas, aprovechando la soledad del lugar, Jota no podía dejar de pensar en esa chica. Dol, un nombre peculiar, pero extrañamente lindo, y ahora que lo consideraba, le quedaba sorprendentemente bien. Dol, con su cabello oscuro que caía como una cascada de seda hasta su cadera, sus ojos rojos que brillaban con una intensidad casi hipnótica, y su figura esbelta y delicada, parecía una muñeca de porcelana, frágil y hermosa, el tipo de belleza que no pasa desapercibida, que se queda en la mente, atormentando a quien la ha contemplado con la necesidad de verla de nuevo. El vuelo de regreso a la mansión, que normalmente se sentía como una eternidad, esta vez pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cada batido de sus alas la acercaba más a su hogar, pero su mente estaba en otro lugar, ocupada con pensamientos de Dol. Recordaba el suave sonido de su voz, con ese peculiar acento que marcaba mucho la palabra R, la forma en que jugaba con su cabello cuando le hablaba, y ese gesto tímido pero audaz, al mismo tiempo cuando lo invitó a acompañarla. Jota no era de las que se dejaban llevar por tonterías sentimentales, pero algo en esa chica la había desarmado por completo. Finalmente, aterrizó en los terrenos de la mansión, la oscuridad de la noche aún abrazando los jardines que rodeaban el antiguo edificio. Caminó hasta su habitación, una que había permanecido inalterada durante siglos. Al entrar, el ambiente la envolvió con su familiaridad. Paredes de piedra cubiertas con tapices antiguos de tonos oscuros, un suelo de madera de roble que crujía bajo sus pies, y un gran ventanal con cortinas de terciopelo rojo que apenas dejaban entrar la luz del amanecer. Había un escritorio tallado a mano de caoba, cubierto con papeles antiguos y una pluma de plomo, un vestigio de épocas pasadas. A un lado, una estantería repleta de libros encuadernados en cuero, algunos con páginas amarillentas por la edad, y en el centro de la habitación, una cama con un dosel de madera oscura y cortinas de brocado que caían pesadamente a su alrededor. Pero Jota no prestó atención a nada de eso. No se molestó en encender las velas que normalmente iluminaban su espacio, ni en quitarse la ropa del día. Simplemente se dejó caer en la cama, con los brazos extendidos,
como si el peso del mundo la hubiera aplastado. La suavidad de las sábanas de seda apenas la alcanzó mientras se hundía en sus pensamientos. Recordó la calidez en los ojos de Dol cuando se despidieron, y cómo, por un breve instante, había olvidado sus intenciones iniciales. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro al pensar en cómo había pasado la noche, una que originalmente tenía un propósito oscuro, pero que había terminado de una manera tan inesperada. El amanecer comenzaba a filtrarse lentamente a través de las cortinas, lanzando débiles rayos de luz sobre las paredes de piedra, haciendo brillar el polvo en el aire como pequeñas estrellas. A lo lejos, en el bosque que rodeaba la mansión, se escuchó un fuerte aullido, un recordatorio de que el mundo exterior seguía su curso. Pero Jota estaba ajena a todo. Sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de Dol, de su voz, de su fragancia, y mientras el sueño comenzaba a vencerla, decidió que la última vez que estuviera en el pueblo, se aseguraría de buscarla y de comprar té de jazmín, porque ese aroma ahora también le recordaba a Dol. Con ese último pensamiento, cerró los ojos y se dejó llevar por el cansancio, mientras el amanecer finalmente cubría todo con su luz dorada. Capítulo 16. Bess se quedó en su habitación tras la partida de Jota, y aunque no lo demostró de inmediato, la idea de que el sol pudiera haber alcanzado a N no le gustaba en absoluto. N era su hermano después de todo. Aunque su relación había cambiado con el paso de los años y los gestos de afecto habían sido reemplazados por distancia y frialdad, el lazo que los unía no se había desvanecido. Había un amor latente, profundo, enterrado bajo capas de tiempo, cicatrices y una vida que los había llevado por caminos oscuros. Su mente, a menudo acostumbrada a la indiferencia y al distanciamiento emocional, ahora se encontraba inquieta, como una corriente subterránea que no podía ignorar. Bess recorrió la habitación con pasos pesados, casi como si intentara sacudirse los pensamientos que le invadían. La habitación, como una cápsula del tiempo, estaba congelada en una era que ya no existía. Era un reflejo de su apego a un pasado que jamás la dejaría ir, como si en el año 1700 el tiempo hubiera sido detenido su curso y se hubiera quedado allí, atrapado en los muebles de madera oscura, los tapices de las paredes que narraban historias olvidadas, y las alfombras gruesas que amortiguaban cada paso, y los cuadros que colgaban, mostrando rostros y paisajes de otra época. La cama con doncel se alzaba en el centro de la habitación, majestuosa y opresiva, con sábanas de tela pesada que parecían absorber cualquier rastro de calidez. Era un contraste marcado con los restos de almohadas esparcidos por la habitación, destrucciones resultantes de sus momentos de furia, una pequeña concesión a la violencia que a veces amenazaba con desbordarse. Desgarrar las almohadas con sus garras afiladas, en lugar de salir al bosque y matar lo primero que se cruzara en su camino, le parecía un acto más sano, una forma de canalizar la ira que bullía en su interior, sin perder completamente el control. El aire en la habitación era denso, cargado con el aroma de la madera antigua y el leve rastro de humedad que se filtraba desde las paredes. Las velas que alguna vez habían iluminado la estancia con una luz cálida ahora estaban reducidas a cera derretida, testigos mudos de las noches de vigilia. Las cortinas de terciopelo rojo que alguna vez habían sido vibrantes ahora estaban descoloridos por el paso del tiempo, moviéndose con lentitud mientras Bess se acercaba a la ventana. Los pliegues pesados y polvorientos de las cortinas parecían susurrar con el roce del aire que se filtraba. Sus sombras alargadas cubrían las paredes con un juego de luces y sombras que reflejaba la naturaleza inquietante de Bess. La ventana, su única conexión con el mundo exterior, se abrió con un crujido prolongado, como si éste también estuviera resistiéndose al paso del tiempo. El aire oscuro, fresco y nocturno y limpio invadió la habitación, contrastando con el sofocante atmósfera interior. Las cortinas se alzaron,
ondulantes como las alas de un pájaro en pleno vuelo, y el polvo que había permanecido en suspensión durante años comenzó a bailar en la luz plateada de la luna. Un ballet de partículas que brillaban momentáneamente antes de desvanecerse en la oscuridad. B se apoyó en el alfilar de la ventana, la madera rugosa y gastada bajo sus dedos. Cerró los ojos un momento, permitiendo que el viento acariciara su rostro, dejando que su mente se despejara, pero el peso de sus preocupaciones seguía presente, una carga que no podía ignorar. Se dejó caer, pero antes de tocar el suelo, sus alas negras se desplegaron con gracia, amortiguando su caída y elevándola con una facilidad que desafiaba la gravedad. En el aire, Bess se sentía libre, aunque solo fuera por unos momentos, alejada de los muros de piedra que la contenían. El vuelo siempre había sido su escape, una manera de desconectar el mundo terrenal y sumergirse en una libertad que solo el cielo podía ofrecerle. Cada batir de sus alas la alejaba más y más de la opresiva realidad, permitiéndole navegar por corrientes de viento que la llevaban hacia el vasto firmamento nocturno. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parpadeaban con intensidad, como si quisieran ofrecerle una compañía silenciosa en su soledad. La luna, brillante y alta, proyectaba su luz sobre el paisaje, iluminando el mundo con un resplandor suave y pálido que convertía todo en sombras y siluetas. El paisaje bajo ella se deslizaba rápidamente, un borrón de colores oscuros interrumpidos por la luz esporádica de las casas del pueblo y las farolas que marcaban las calles como hilos dorados en la noche. Mientras volaba, sus pensamientos volvieron a N, su hermano, y el pequeño temor que había tratado de ahogar en su habitación comenzó a crecer. Recordó momentos de su infancia, cuando N solo era un niño, y solían jugar juntos en los jardines de la mansión. Esos recuerdos que antes le provocaban ternura, ahora solo le traían una mezcla de tristeza y frustración. ¿En qué momento había cambiado tanto las cosas? ¿Cuándo dejaron de ser esos niños que se protegían mutuamente para convertirse en los seres fríos y distantes que eran ahora? Sentía una punzada en el pecho, una señal de que aún le importaba, aunque intentara negarlo. Y por más que se esforzara en ignorarlo, no podía sacudirse la preocupación. No quería perder a su hermano, no como había perdido otras partes de sí misma con el paso del tiempo. El pueblo apareció ante ella, sus luces titilantes dándole la bienvenida, pero esta vez no se dirigió a las áreas más concurridas. No estaba de humor para la compañía ni para la casa. La zona cerca del muelle, con su atmósfera más tranquila y sus rincones oscuros, le ofrecían lo que necesitaba: soledad y un espacio para sus pensamientos. Descendió con gracia a un callejón oscuro, donde las sombras le envolvieron como un manto protector, y guardó sus alas, volviendo a su forma humana. El pavimento húmedo bajo sus pies reflejaba las luces distantes de las farolas, y el olor del agua salada del muelle llenaba el aire, mezclado con el aroma tenue del pescado y el humo de las chimeneas. Beck comenzó a caminar por la avenida principal, aunque no buscaba realmente algo en particular. Solo quería despejar su mente, tal vez encontrar algo que pudiera distraerla, aunque fuera momentáneamente. A lo lejos, las risas de los adolescentes que caminaban en grupo, algunos tambaleándose por el alcohol, otros compartiendo momentos de felicidad juvenil, resonaban en el aire, recordándole una vida que ella no podía vivir. Sus ojos, de un profundo color ámbar, se pasearon por las sombras que proyectaban las luces de las farolas, observando el ir y venir de las almas nocturnas que no tenían idea de lo que se escondía en la oscuridad. A menudo se entregaba a sus instintos, buscando a un hombre que la distrajera, alguien que, por una noche, podía ofrecerle un escape de la monotonía de su existencia. Los llevaba a los lugares apartados, rincones oscuros donde la luz no llegaba, y allí, en la intimidad de la oscuridad, encontraba lo que necesitaba: sangre y olvido. Pero esa noche, mientras caminaba,
no sentía el mismo deseo. Algo en ella se resistía, una quietud que le impedía seguir sus antiguos patrones. La idea de participar en un ritual familiar le parecía vacía, carente de propósito. El agua del muelle brillaba con el reflejo de la luna, sus ondas tranquilas creando un espejo natural que duplicaba la belleza del cielo. Bess se detuvo al borde del muelle, permitiéndose unos minutos para mirar su reflejo en el agua. Allí, en la superficie, vio sus propios ojos rojos mirándola de vuelta, fríos e imperturbables. ¿Quién era ahora? ¿En qué se había convertido? La eternidad pesaba sobre ella, y a veces se preguntaba si podía soportarla para siempre. Pero esos pensamientos eran peligrosos, y se esforzó por apartarlos de su mente. Sin embargo, la preocupación por N volvió a apoderarse de ella. ¿Dónde estaba? ¿Estaba a salvo? La posibilidad de que algo le hubiera sucedido le hacía sentir una ansiedad que no quería admitir. Aunque el orgullo y la frialdad que había cultivado a lo largo de los años le empujaban a ignorar esos sentimientos, sabía que no podía seguir huyendo de ellos. El ambiente de la noche era espeso, impregnado de una atmósfera densa y cargada de sombras que se deslizaban por las calles iluminadas débilmente por los faroles. La brisa ligera movía las hojas de los árboles y traía consigo ecos lejanos de risas y murmullos. En medio de esta escena nocturna, una figura destacaba con su aura siniestra, un ser que parecía moverse con una elegancia sombría. Bess se destacaba, con su piel albina, su pelo corto y vestimenta ajustada a su cuerpo, shorts cortos blancos y una ombliguera negra que era una pequeña chaqueta. Mientras caminaba con paso deliberado por la acera, sus ojos profundos y penetrantes buscaban entre la multitud una presa que fuera lo suficientemente vulnerable. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se posaran en un hombre que se tambaleaba con dificultad. Era un individuo de mediana edad, con el rostro ruborizado y movimientos descoordinados, claramente afectados por el alcohol. Su risa involuntaria y su andar errático le hacían el candidato perfecto para el propósito de Beth. Con un ligero suspiro de satisfacción, Beth se acercó al hombre. El ruido del tráfico y la música que emanaba los bares cercanos ahogaban cualquier intento de distracción. La figura de Beth, envuelta en un misterio oscuro que contrastaba con las luces de la ciudad, se movió con la precisión de un depredador que se aproximaba a su presa. Con una sonrisa que apenas se asomaba en sus labios, se colocó junto al hombre, su presencia casi invisible al principio. De manera calculada, Beth dejó que sus manos rozaran suavemente los hombros del hombre, un contacto que fue inicialmente sutil, pero cargado de una sugestión deliberada. La sensación de las manos de Beth, frías y suaves, contrastaba con el calor del cuerpo del hombre, y eso provocó que el hombre se girara lentamente, con una expresión de confusión y curiosidad en su rostro. ¿Necesitas algo, amiga?, preguntó el hombre, su voz arrastrándose con una borrachera casi melodiosa. Beth se inclinó hacia él, acercando su rostro al oído del hombre. Su aliento era cálido y penetrante, una caricia suave que se mezclaba con el aroma embriagador del alcohol. Sus palabras eran suaves, casi seductoras, como un susurro que parecía llevar a un hechizo oculto. Sí, de hecho, creo que podremos encontrar un lugar más tranquilo para charlar, respondió Beth, su voz un susurro que parecía calar en lo más profundo de la mente del hombre. El hombre, desorientado pero intrigado, asintió con un movimiento de cabeza y siguió a Beth sin dudarlo. Se dirigieron a un callejón oscuro y estrecho, apenas iluminado por la tenue luz de una farola que parpadeaba de manera intermitente. Las paredes del callejón estaban sucias y desgastadas, llenas de grafitis y manchas que hablaban de una decadencia persistente. Beth condujo al hombre hasta una esquina del callejón, donde el sonido de la ciudad se desvanecía, y el silencio se hacía más profundo. El hombre parecía cada vez más desprevenido, su mirada fija en Beth con una mezcla de fascinación y embriaguez. Beth,
Con movimientos ágiles y precisos, hizo un gesto casi imperceptible, y el hombre no notó el cambio en el aire hasta que fue demasiado tarde. En un movimiento rápido y casi imperceptible, Bess se inclinó hacia el hombre. Sus labios se separaron, revelando unos colmillos afilados como cuchillas. Con una rapidez y precisión mortales, clavó sus colmillos en el cuello del hombre. La piel se rasgó fácilmente bajo la presión, y el fluido rojo comenzó a brotar. El hombre, sorprendido, soltó un grito ahogado que se desvaneció en el aire nocturno. Mientras drenaba la sangre del hombre, Bea mantenía sus ojos cerrados, sumida en una experiencia de éxtasis sombrío. Cada trago de sangre era una explosión de sabor, un alivio a una necesidad voraz que había estado latente. El calor y la vitalidad del fluido vital llenaba sus venas, una sensación de saciedad que invadía gradualmente. Finalmente, con un último sorbo, Bess se apartó, dejando que el cuerpo del hombre cayera al suelo con un sonido sordo. Se lamió los labios con satisfacción, disfrutando del sabor residual de la sangre. La sensación de saciedad era evidente, y el hambre que la había consumido ahora parecía apaciguada. Con un último vistazo hacia el cuerpo sin vida del hombre, Bea dio un paso atrás y se alejó del callejón. La noche continuaba su curso, a diferencia de la escena que se había desarrollado en su seno. Bea se mezcló nuevamente con las sombras, desapareciendo en la oscuridad mientras la vida de su última víctima se extinguía con la misma tranquilidad de la misma noche. Caminó por la ciudad con la mirada perdida. Sus pasos resonaban débilmente en el pavimento mientras avanzaba entre las sombras de los edificios. La noche había caído, y el fresco aire nocturno se sentía a través de su abrigo. Bea intentaba mantener las manos menos iluminadas, en las zonas menos iluminadas, moviéndose con la discreción de un espectro en busca de un refugio en el bosque que se extendía a las afueras de la ciudad. El bosque, un lugar que siempre había mantenido su misterio, y su aura de peligro era su destino. A medida que se acercaba al borde del bosque, el sonido de risas y charlas animadas llegó a sus oídos. Levantó la vista y notó a un grupo de adolescentes reunidos cerca de la orilla del bosque. El grupo estaba compuesto por 5 jóvenes, todos de ellos con una energía juvenil palpable. Había algo inusual en su presencia. El bosque era conocido por sus desapariciones y el temor que inspiraba a la gente, y ver a estos adolescentes tan decididos a adentrarse a él despertó una intriga en Bea. Los adolescentes estaban rodeados de varias mochilas que parecían estar llenas de equipo para una excursión. Las mochilas estaban dispersas en el suelo, y se podían ver linternas, botellas de agua y otros accesorios que indicaban una planificación cuidadosa para internarse en el bosque. Bea se acercó un poco más, manteniéndose en las sombras, con la intención de escuchar la conversación para entender mejor qué los motivaba a aventurarse en un lugar tan temido. Uno de los chicos, el más animado del grupo, hablaba con una determinación que parecía influir con los demás. Era rubio, con el cabello corto y despeinado que parecía resaltar aún más con la luz tenue de las farolas cercanas. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que resaltaba su entusiasmo y preocupación al mismo tiempo. Llevaba puesta una chamarra deportiva de un equipo escolar de fútbol, con el logotipo del equipo claramente visible en el pecho. Contemplaba su atuendo con unos pantalones rojos deportivos y unos tenis deportivos del mismo color, además de una gorra colocada al revés que parecía casi un símbolo de su rebeldía. Bea se detuvo a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente alejada para no ser vista. El grupo estaba en medio de una conversación animada, y de vez en cuando sus voces se entremezclaban con el sonido del viento que se movía bajo los árboles. «Estoy seguro de que Uzi está allá adentro. Algo debe habérsela llevado», dijo Tad, el chico rubio con una voz firme y llena de convicción. Sus palabras resonaron en la mente de Bea. El nombre de Uzi parecía evocar una sensación de urgencia y desesperación. Tad continuó hablando, su tono mezclado con un matiz de determinación y esperanza. «Y quizá aún podamos encontrarla», añadió.
su mirada fija en la entrada del bosque, como si esperara que de un momento a otro apareciera una señal que confirmara su suposición. La preocupación en la voz de Tad era evidente. Los otros adolescentes lo escuchaban en silencio, algunos con expresiones de duda y otros con una mezcla de miedo y resolución. La conversación giraba en torno a la desaparición de su amiga Uzi, una situación que al parecer había llevado a Tad y a su grupo a tomar una decisión arriesgada. La desesperación por encontrarla parecía superar cualquier temor que el bosque pudiera inspirarles. B observó detenidamente mientras el grupo se preparaba para adentrarse en el bosque. Tad revisaba una lista en su teléfono móvil, posiblemente una lista de cosas que necesitarían para su búsqueda, mientras sus amigos conversaban entre sí, ajustándose las mochilas y verificando el equipo. El brillo de las linternas se reflejaba en sus rostros, creando una escena casi surrealista en medio de la oscuridad que los rodeaba. El bosque, con sus sombras profundas y su silencio ominoso, parecía esperar en la penumbra, como un guardián de secretos antiguos. B sintió un escalofrío recorrer su espalda a pensar en la posibilidad de que los adolescentes estuvieran caminando hacia un destino incierto, atraídos por la esperanza de encontrar a su amiga perdida. Con un último vistazo hacia el grupo y el bosque, B dio un paso hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La escena se desvaneció mientras los adolescentes, ajenos a su presencia, se adentraban en el bosque, sus pasos resonando en la quietud de la noche. B, ajena a los adolescentes que se adentraban en el bosque, decidió no involucrarse en sus peligrosas aventuras. En lugar de eso, desplegó sus alas con un suave susurro de estas. La noche, aún envuelta en la penumbra, ofrecía un refugio perfecto para su vuelo. Con un impulso elegante y controlado, se elevó en el aire, sintiendo la libertad del vuelo nocturno. El viento acariciaba sus alas mientras ascendía, y la ciudad se desvanecía rápidamente debajo de ella. La mansión, su santuario personal, se alzaba a lo lejos, un faro de seguridad y calma en la distancia. Con la destreza y precisión de un ser que estaba acostumbrado a volar en la oscuridad, B descendió hacia la mansión. La ventana de su habitación estaba entreabierta, una invitación a su llegada. Al entrar, se deslizó con suavidad, sus alas plegándose a sus costados con un movimiento casi imperceptible. Sin perder tiempo, se lanzó sobre su cama, sintiendo el alivio del colchón bajo su cuerpo agotado. Se acomodó en la oscuridad de su cuarto, preparándose para descansar antes del amanecer. A la lejanía desde el bosque que quedaba atrás, un profundo aullido rompió el silencio de la noche. El sonido grave y resonante se desvaneció lentamente en el aire, un recordatorio inquietante de las criaturas que habitaban el lugar. B, ajena a su significado, se sumió en el sueño profundo, ajena a los misterios y peligros que continuaban desarrollándose en la penumbra del bosque.